En la lección El pecado, el evangelio y la ley, la Biblia nos recuerda que el pecado es el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. El pecado no solo nos separa del Señor, sino que nos engaña, hiere y destruye. Por eso, Dios nos dio su ley, no para salvarnos por nuestras obras, sino para revelarnos el pecado, para proteger nuestra relación con Él y con los demás, y además guiarnos a Cristo, quien es nuestra única justicia y esperanza. El versículo para memorizar de esta lección se encuentra en Salmos 119, 93 y 94. Y dice: jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Y es que el llamado es claro: tomar en serio la gravedad del pecado, comprender la belleza y el propósito de la ley de Dios, y aferrarnos así al Evangelio para vivir una obediencia nacida del amor y no del legalismo. Muy bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias por este reto de aceptar poder conversar conmigo y sobre todo con las personas que nos acompañan. Muchas gracias a ti, Iris, y muchas gracias a la Iglesia por este lindo privilegio y espacio de poder repasar la lección con toda la Grey. Y además, en esta lección, la número 9, el pecado, el evangelio y la ley, pues nos gustaría que tú como pastor pues nos puedas vislumbrar un poquito esta lección y sobre todo que el Señor nos acompañe. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para que a través de tus palabras pues podamos ir aprendiendo y captando diferentes estrategias o información que nos venga muy bien, pero sobre todo para nuestra vida práctica. Amén, claro, ¿vale? que Así sí. que vamos a orar. Señor, te queremos agradecer porque tú nos has regalado este espacio, tú nos has puesto en nuestro corazón la intención de aprender, de conocer más sobre ti, porque queremos de alguna forma que impactes en nuestra vida y que podamos, que tú nos puedas restaurar y transformar para que las personas que están a nuestro alrededor también te conozcan. Así que te pedimos que las personas que nos están escuchando sientan que tú estás a su lado y que a lo largo de esta semana pues tú las bendigas y puedan ver tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mira, la primera pregunta que tengo para ti es en relación con el pecado. Tú cuando escuchas la palabra pecado, ¿la ves como algo realmente peligroso para tu relación con Dios? ¿O notas que a veces la cultura y hasta el corazón humano la tratan como algo pequeño o normal? Y más adentrándonos un poquito en los textos bíblicos, en en Jueces 14, 16 y en Marcos 9, 42, 48, ¿qué nos podrías decir sobre lo que revela de tu propia sensibilidad espiritual frente al pecado? Wow, esto es tremendo, ¿eh? Dos preguntas en uno. Pero bueno, justo este tema es muy importante. Es muy importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Necesitamos tratar de situarnos en qué episodio de la vida nos encontramos. Buscar ese equilibrio espiritual, ¿no? De comprender cuándo es pecado, cuándo no. Y justo la vida de Sansón, que cita Jueces, es un gran ejemplo magnífico porque presenta cuando somos sensibles a escuchar la voz de Dios, a saber decir no cuando es correcto y a decir sí cuando es necesario, ¿no? Entonces vemos la historia de Sansón en esta historia de Jueces, donde presenta, ¿no? De forma clara cómo vaciló, ¿no? A la hora de decir no. Tal vez tuvo miedo, ¿no? A veces la palabra pecado genera eso, un poco de oye, me da miedo o vergüenza frente a los demás, y es lo que trata de trabajar el Señor esta semana con nosotros, tratar de ubicarnos, ayudarnos a desarrollar un poco de madurez en este aspecto. Así es, y me encanta que digas que el pecado, al final en la cultura de nuestra sociedad normalmente no hablamos de pecado con las personas que no son creyentes, ¿no? Claro. Entonces tenemos que bajar los pies a la tierra, de darnos cuenta que es un concepto muy amplio. Y por eso me gustaría recomendaros un libro del pastor Alejandro Bullón que se llama Hay Respuestas, donde podéis encontrar en el capítulo 5 un capítulo que se llama ¿Puede Dios cambiar mi vida?
y en él se expone la amplitud de significados que tiene el concepto del pecado. Así que os animo a que podáis hacer esta lectura y podamos profundizar en una cosa tan sencilla pero tan profunda como es el pecado. Daniel, cuéntanos un poquito, si resumieras toda la lección, ¿vale?, en una enseñanza bíblica, ¿cómo explicarías tú qué relación existe entre el pecado, la ley y el evangelio? ¿Y por qué la obediencia a la ley jamás puede sustituir la justicia de Cristo, pero tampoco la gracia pues anula el valor de la ley? Muy importante esa pregunta, Iris, porque justo nos ayuda a ampliar este concepto, entenderlo de forma clara. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que justo pecado es infracción de la ley. Pero a veces entendemos como, wow, esto es peligroso, como que le tenemos miedo al concepto. Yo lo vería de otra manera, yo lo vería como normas de vida. El principio de Dios es amarnos, es que nos amemos tanto a Él como al prójimo. Por eso Dios dice en su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego vas a poder desarrollar estos aspectos importantes. Entonces el pecado, básicamente, cuando pecas, pues entiendes que has hecho algo malo. Es como cuando nos vemos en el espejo, cuando miramos nuestros defectos. Podemos entender que hay un área que tenemos que mejorar. Eso es lo que hace el pecado. El pecado no viene a condenarnos. Simplemente viene a enseñarnos qué es lo mejor. Cuáles son las mejores decisiones que debemos tomar. Ahora, cuando unimos el pecado con la ley, a veces esta palabra ley suena un poco pesada. Porque, wow, ley. Como que no me gusta ya. Entonces me da una impresión de que no me agrada esto. Pero yo lo vería de otra manera. Yo lo vería más como normas de vida. El Señor sencillamente quiere enseñarnos normas de vida para amarle a Él y al prójimo. Por eso en el Evangelio Dios lo presenta de esta manera. 2, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, ¿qué hace la ley? Pues me presenta eso malo y adjuntamos estas dos palabras iniciales, pecado y ley, con el Evangelio. El Evangelio lo que me hace es enseñarme, como dice en griego, buenas nuevas. Lo que me hace es entender que por más que la ley sea correcta o las normas sean correctas, no me van a salvar. Lo único que me salva es la gracia de Dios. Entonces es muy lindo, ¿no? Cómo estas tres palabras trabajan en conjunto, no se separan, no nos alejan de Dios, más bien nos acercan a Él. Sí, me recuerda como si fuesen eslabones de una cadena, ¿no? Que la cadena no se formaría si no hubiese cada uno de los eslabones, que son necesarios. Son necesarios, claro que sí. Y realmente para poderlo aplicar a nuestra vida, si tú piensas en todo lo que hemos estudiado durante esta semana, identificas precisamente, como has dicho, algún área concreta donde hoy el pecado está afectando tu relación con Dios o con los demás, ya sea, por ejemplo, alguna distracción persistente, en la gestión de las emociones, el juicio hacia otros, la autosuficiencia también. Entonces, si tomamos en cuenta el llamado de esta lección, ¿qué cambio práctico nos podrías compartir para comenzar esta semana a apartar el obstáculo, ¿no? Y vivir más cerca de Cristo? Es una pregunta personal, Yo creo que es una pregunta que también invita a nuestros oyentes y videntes a que puedan responder allí, ¿Qué tal? Sí. ¿Qué área te gustaría mejorar? Pero voy a la mía. Sí. ¿Me has preguntado? Yo creo que de forma personal necesitaría mejorar esos aspectos donde trato de hacer el bien, trato de obrar bien y me duele muchísimo cuando me pagan mal. Me duele bastante. Entonces trato de cierta forma recordar a Jesús. Jesús, ese Jesús que hizo el bien siempre aquí. Y sin embargo, el ser humano le pagó mal. Y trato de esa manera reconfortarme, levantarme, porque a veces duele. Y aunque tengamos títulos de pastor o de cargos en la iglesia, duele cuando a veces hay personas que lo acusan y tú que eres esto y lo otro y nosotros como que, oye, yo solo quiero hacer el bien. Pero bueno, estamos en una construcción, necesitamos mejorar y qué mejor oportunidad que hacerlo esta semana una vez más. Así es. Y además es que es bonito que menciones precisamente el ejemplo de Jesús de la gracia, ¿no? Porque él fue el ejemplo claro de recibir algo que no merecía. Así que como iglesia queremos compartir esta declaración. Como hijos de Dios reconocemos
que el pecado destruye nuestra comunión con el Señor y con los demás, y que su ley revela con claridad lo que es el mal y lo que es el amor. Queremos aferrarnos al Evangelio, descansar en la justicia perfecta de Cristo y vivir una obediencia nacida de la gracia, edificando nuestra vida sobre la roca. Así que te queremos agradecer, Daniel, porque gracias a ti y al Señor que te utiliza como una herramienta para mostrar cómo podemos entender la Biblia, cómo podemos entender la ley para aplicarla al Evangelio. Y te voy a pedir que nos acompañes en oración para que las personas que nos están escuchando y acompañando puedan sentir realmente en su vida la aplicación de esta lección de esta semana. Claro que sí, pues vamos a orar sin antes dejar una breve reflexión para nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven. La ley no es una carga. La ley solamente o simplemente es una forma de Dios demostrar su amor hacia nosotros y decirnos: te amo y te quiero salvar. Solo quiero lo mejor para ti. Oremos. Querido Padre, vivimos en un mundo donde las circunstancias, tal vez culturales, sociales, tal vez las actividades de la semana, nos alejan más y más de ti. Y el enemigo, como astuto que es, aprovecha cada ocasión para que cada vez pequemos y nos alejemos más de ti. No permitas, Padre, que todas las personas que tienen la oportunidad de escuchar, ver, leer, estudiar el reposo de la lección caigan en ese vacío, sino más bien se fortalezcan y recuerden que hay perdón en Cristo Jesús, pero sobre todo que hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordad que esta conversación no termina aquí. Nos vemos de nuevo la próxima semana con la lección Arrepentimiento y Perdón. Y os quiero dejar con este pensamiento que dice que la ley de Dios revela el pecado y el Evangelio nos muestra la salida, pero es Cristo quien es nuestra única justicia y esperanza. Que el Espíritu Santo nos enseñe a vivir apartados del pecado, aferrados a la gracia y edificados sobre la roca. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo repaso de la lección.